Gracias a Gabriela Rivadeneira por acompañarnos aquí esta tarde. Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, entre otros cargos. Hoy está asilada en México. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Juan, un saludo a todas y todos. Bueno, qué pena tener esta conversa en el medio de este escándalo internacional, pero sin duda alguna dejar la postura de otra parte del Ecuador también es necesaria referente a este conflicto. Hemos hablado sobre este conflicto y la comunidad internacional, bueno, hasta la OEA, Gabriela, reprueba lo hecho por el gobierno de Ecuador, el gobierno de Noboa, en un hecho sin precedentes, pues lleva a cabo esta incursión violenta, violando todos los tratados y todas las convenciones que incluyen estos tratados internacionales, y metieron a la fuerza ahí policías, agredieron al personal diplomático de nuestro país y extrajeron de la embajada al al vicepresidente, a Jorge Glass. Y bueno, Gabriela, ¿tú te hubieras imaginado ante el conflicto que ya se venía a venir la semana pasada con la declaración por parte del gobierno de Ecuador de persona non grata, nuestra embajadora allá, que algo así iba a suceder? Me parece que nos sorprendió pues a todos. Mira, me parece que los últimos 7 años en el Ecuador nos sorprende cada vez que se toma una decisión que va por fuera del margen de la propia Constitución ecuatoriana o de los tratados internacionales, porque recordar que esto también está en el marco de una guerra judicial que se ha implementado en los últimos 7 años en contra de muchas figuras de la Revolución Ciudadana particularmente, y esto se origina también a propósito de este informe de Odebrecht que sale a judicializar no solamente en Brasil, en Argentina, sino también en Ecuador. Y producto de esto, entonces, que se demuestra que es un montaje judicial. Lo paradójico aquí es que Brasil ya dice que ese fue un montaje que tiene que ser archivado como tal el caso Odebrecht. En Ecuador lo siguen haciendo vigente para seguir judicializando, en este caso, a Jorge Glass. Pero lo que cometió Daniel Noboa es una ilegalidad internacional sin precedentes, por lo tanto sin nombre. Es decir, no solamente asaltar una sede diplomática, maltratar y violentar a personal diplomático, sino también secuestrar a un asilado político. Eso lo que hace es irrumpir todos los tratados internacionales, el más antiguo, que es el de Viena, luego por el de Nelson Mandela, Caracas, el derecho humano al asilo. Es decir, eso es lo que en este preciso momento el mundo y especialmente los organismos internacionales, la Corte Interamericana de Justicia, etcétera, van a tener que analizar para ver qué repercusiones trae esto dentro de la diplomacia y las relaciones internacionales. Gabriela, hay que entrarle al tema de la judicialización y del lawfare, como se llama en inglés, una de las herramientas que utiliza principalmente la derecha para desestabilizar gobiernos que le son disidentes a intereses económicos internacionales. Pero antes te pregunto rápidamente, bueno, también es un poco sobre esto. ¿Quién pudo haber estado detrás de esta decisión de tomar la embajada en México, de incursionar violentamente en ella y de ahí sustraer, que era el objetivo, al vicepresidente Glass? ¿Quién fuera de Ecuador les dio el visto bueno? Porque me parece que sería muy ingenuo pensar que lo hicieron de motu propio. Y a estas alturas me parece que en Ecuador la ingenuidad ya quedó atrás hace rato. Lastimosamente, quien cogobierna en Ecuador es del Departamento de Estado. Daniel Noboa jamás pudo haber tomado una decisión de este nivel si no tenía la veña de alguien que sabía lo iba a proteger. Yo creo que se dieron cuenta que se les fue de las manos, que el rechazo mayoritario del mundo, de los países mandatarios y de los organismos internacionales está siendo muy adverso, y en ese margen pues es que Daniel Noboa empieza también a desesperarse de tal nivel que ahora mismo está en Estados Unidos. En Miami, ahí nació, ¿no? Ahí nació su hijo, Sí. bueno, nació él, nació su hijo, y ahora qué coincidencia que dentro de todo este escándalo pida 3 o 4 días, me parece, por situaciones personales para ir a Miami, a los Estados Unidos. Entonces, mañana no hay se acaban casualidades. esos 3 días que solicitó. Sí, porque será se fue interesante ayer, saber qué así sucede. que vamos a ver cuáles son los justificativos que da de su supuesta visita o cuál es la retórica que van a implementar en el Ecuador. Pero todo esto es muy raro porque además en estos días se encuentra también en Estados Unidos la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, que ha sido la operadora de la guerra judicial en Ecuador y que ha sido la que ha emitido todas las denuncias, el famoso influjo psíquico del que tanto se ha hablado en los últimos años en el mundo, que es la sentencia que recibe Rafael Correa, el mismo caso que involucra a Jorge Glass, el mismo caso que involucra a muchos compañeros y compañeras de la dirigencia,
justicia. Y en ese sentido, entonces, no es casual que en este momento la fiscal general de la Nación, el presidente Daniel Noboa, se encuentren en Estados Unidos frente a este repudio internacional, que, como digo, es preocupante porque los organismos internacionales van a tener que dejar alguna medida que sea justamente significativa para garantizar que esto no vuelva a ocurrir nunca más en el mundo. Si antes no ocurrió, si no existe precedentes de algo así, pues no podría existir, porque eso quiere decir que ningún diplomático, ninguna sede diplomática o ningún asilado político se encontrará seguro en ningún lugar del planeta. Sin duda alguna. También te pregunto, ¿qué sucedió en la Asamblea Nacional del Ecuador? Tú fuiste presidenta de esta asamblea, que el día de ayer habían citado a comparecer a 3 ministros, a la ministra del Interior y de Gobierno, a la ministra de Relaciones Exteriores y al ministro de la Defensa, para que pues respondieran sobre este allanamiento a la Embajada de México en Ecuador, y se canceló la sesión. Me dice Viviana Veloz, la segunda presidenta, así es el término, la segunda presidenta de la Asamblea, que convocarán de nuevo, pero estas acciones dilatorias pues no abonan en nada la situación que está viviendo no solo el Ecuador, sino la comunidad internacional. El problema de las mayorías móviles, que son estos grupos políticos que en la Asamblea se mueven según el tema a tratar y la conveniencia, es que en este preciso momento las organizaciones y partidos políticos de derecha están haciendo espíritu de cuerpo alrededor de Daniel Noboa, y obviamente las otras organizaciones, cuando la Revolución Ciudadana se declara en oposición ya el sábado pasado, en oposición directa y de frente, y otras organizaciones pues empiezan justamente a reclamar que se tiene que fiscalizar un hecho de este nivel. Sin embargo, entonces empiezan a torpedear ciertas participaciones, y vemos además por parte de los delegados del gobierno que empiezan a hablar, como lo hizo el delegado en la propia sesión de la OEA, no del asalto a la sede diplomática, sino el justificar por qué un supuesto delincuente, entre comillas, tenía que ser apresado antes de que supuestamente exista una fuga. Hay mucha contradicción en la información oficial, como mucha contradicción en las ministras. Al inicio, tanto la canciller como la ministra del Interior, que además es empresaria mexicana nacionalizada recién en noviembre del año anterior para asumir el cargo de ministra del Interior, al inicio estaban totalmente defendiendo todo lo que había hecho el gobierno. Ahora la ministra se deslinda de responsabilidades, dice yo no fui, no tengo nada que ver, no sé qué pasó. La canciller dice yo le dije al presidente que esto iba a traer consecuencias, pero es el presidente el que manda. Entonces empiezan a contradecir entre las propias líneas del gobierno, y en la Asamblea empiezan a haber fracturas ya frente a esta decisión. La propia bancada, la Revolución Ciudadana, pues éramos 52, somos la primera mayoría, hoy han salido 2 ya de la bancada, de otros partidos van saliendo, es decir, hay un tsunami en este preciso momento, no solamente en el Parlamento ecuatoriano, que además es unicameral, sino además de toda la realidad país, porque recordar que el Ecuador está atravesando por una crisis multidimensional que en este preciso momento grave crisis que se agrava. Nos cae la pausa, Gabriela Rivadeneira. Regreso contigo para que nos digas de qué se le acusa específicamente a Jorge Glass y qué sustento tienen esas acusaciones en materia jurídica. No se vaya, volvemos. La tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros, y gracias a Gabriela Rivadeneira, expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, exiliada en México, por continuar con nosotros. Bueno, hablábamos antes de la pausa de un panorama muy general sobre cómo se están moviendo los hilos allá en el Ecuador tras la irrupción violenta por fuerzas armadas del gobierno de Noboa en la Embajada de México en Quito, lo que sucede en la Asamblea Nacional con la no comparecencia de 3 ministros para que explicaran pues de dónde vino esta acción contraria a todas las convenciones y tratados internacionales, y el meollo del asunto es a qué se fueron a meter las Fuerzas Armadas a la Embajada de México en Ecuador, a sacar de ahí al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba siendo asilado por México, y a través de un salvoconducto se había solicitado al gobierno de Ecuador que se le permitiera ser trasladado a México bajo esta figura del exilio, de la cual México pues ha sido referente mundial desde antes de que iniciara la segunda mitad del siglo pasado. Y Gabriela, tú eres prueba viviente de ello. ¿De qué se le acusa a Jorge Glass específicamente? ¿Cuáles son los delitos por los que se le señala y por los que ha llevado a cabo procesos allá en Ecuador? Y estos procesos, pues, ¿en qué han concluido o en qué proceso van?
Jorge tiene algunos casos en el sistema de justicia que ninguno ha sido comprobado, salvo la sentencia que tiene en conjunto con Rafael Correa enmarcados en el caso de Odebrecht. En este sentido, ha pasado él estos últimos 7 años entre prisión y medidas sustitutivas de libertad, incluso intervenidas por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones, porque obviamente ellos reclaman que tras un montaje político no pueden tener detenido a un ciudadano como Jorge Glass. En ese marco, la última salida de Jorge Glass del centro penitenciario con medidas sustitutivas, él estaba justamente en Guayaquil y le levantan un nuevo proceso judicial en el que la fiscal lo convoca a rendir versión supuestamente por unos proyectos de la provincia de Manabí que fue altamente golpeada en el último terremoto ecuatoriano. Ante eso y la alerta de nuevamente aplicarle prisión preventiva, que en Ecuador se ha convertido en la primer arma de la fiscal, es que Jorge acude a solicitar asilo político a la embajada. La embajada lo recibe en primera instancia como huésped y el gobierno mexicano luego analizando su caso y analizando que además en Brasil ya se archiva el caso de Odebrecht y que eso debería tener repercusión regional sobre la falta de pruebas existentes Lula para es un la ejemplo, sentencia. ¿no? Lula es un ejemplo Lula da Silva es un clarísimo. ejemplo, hoy presidente de Brasil, 2 encarcelado años injustamente encarcelado. a través de una acusación que no tenía sustento jurídico, y eso, pues ahí están las pruebas de que no había pruebas. Lo mismo sucede con el ex vicepresidente Glass. Lo mismo Hay un sucede con Jorge cuadernillo que es Glass. apócrifo y creo que es la única prueba que tiene la fiscalía. Es ¿no? la única prueba que tiene la fiscalía, que no pasó por peritaje, que eso es muy especial. O sea, es un procedimiento repleto de vicios. Por lo tanto, mira, Ecuador ha pedido ya como 5 veces al Interpol que se haga captura internacional a Rafael Correa. Interpol le ha contestado ya incluso la última diciéndole que entiendan que no van a proceder ante temas políticos y que por lo tanto no vuelvan a realizar solicitudes de Interpol. Perdón pero por en ese hacer una mismo pausa marco, aquí. pues Jorge Glass está involucrado. Esto que dices es muy importante. O sea, la Interpol, en caso de que Jorge Glass, que es muy complicado que sea, pero saliera de territorio ecuatoriano, ¿la Interpol no lo perseguiría? El gobierno ecuatoriano tendría que hacer la solicitud del Interpol nuevo. y el Interpol responderla. En el mismo caso que ya ha respondido 5 veces que no, que es el caso Que de porque Rafael no Correa. tiene elementos jurídicos para Exactamente. sustentar una acusación que está presentando Sobre la todo Fiscalía porque del no Ecuador. hay ningún indicio. Es decir, no existen pruebas y esa es la guerra judicial. Exactamente de eso se trata la guerra judicial. Pero el encuadre comunicacional, los medios de comunicación corporativistas en el Ecuador se han encargado también de cubrir esta persecución porque además se deben a muchos grupos de interés económico como es el mismo grupo que representa el presidente Daniel Noboa. Solamente enmarquemos al personaje. Es hijo de la persona más rica del Ecuador, dueño de bananeras y de varias corporaciones de importación y exportación de alimentos y además del mayor deudor del fisco a la nación. 5 veces candidato presidencial y ahora toma la posta su hijo, un chico de Harvard que nunca participó en la política, salvo 2 años en la asamblea que fue suspendida y hoy él asume la presidencia por 1 año y medio, que es el tiempo que tenía que acabar el periodo Guillermo Lasso. Esto también tiene que ver con un proceso electoral, porque poner una cortina de humo al secuestrar a Jorge Glass y al dedicarnos a hablar tanto nacional como internacionalmente de este caso, estamos obviando que el 21 de abril va el pueblo ecuatoriano a las urnas a una consulta popular convocada por Daniel Noboa y que en febrero del 2025 vamos a elección presidencial y parlamentaria donde Noboa ha advertido va a participar. ¿Qué le sirve esto? Justificar el por qué no ha implementado un plan emergente de recuperación del tema de seguridad. Hoy el Ecuador es el país más inseguro del continente. No, ya no es ningún país centroamericano, no. El país más inseguro y violento de América es Ecuador. Declararon estado de excepción y le acaban de dar una prórroga a esta declaratoria. Tenemos a 8 inicios del mes estados pasado. de excepción en los últimos 4 años. Eso te da la magnitud de lo que significa la avanzada de un crimen organizado que no ha podido resolverse. En enero el escándalo que tuvo que enfrentar Noboa fue la fuga de una de las cabecillas más grandes del crimen organizado, que fue Fito. Ahora ya nadie se pregunta dónde está Fito, si lo encontraron, si no lo encontraron, ya no hay escuchas, es decir, el aparataje del Estado volcado a un tema de persecución política. ¿Qué dice sobre las acusaciones que hay de una presunta relación que tendría el ex vicepresidente Glass con miembros del narcotráfico aquí en México? Bueno, es irreal, es ¿Qué inexistente. sustento tienen estos señalamientos y estas acusaciones? Es el entorno mediático. Mira, este es el entorno que se mide.
Andrés Manuel López Obrador, el narcopresidente que protege a los narcocomunistas amigos de la región. No exagero. Es decir, cuando nosotros nos involucran con el narco, lo que están queriendo poner en el Ecuador es ese framing del terror del narco, lo que significa el narco en el Ecuador frente a referentes políticos. Quien sí tiene relación al narco fue, por ejemplo, el expresidente banquero Guillermo Lasso, que no terminó su periodo presidencial porque se descubrió que su cuñado y su entorno de trabajo estaban vinculados a la mafia albanesa, que entró a disputar territorio al cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Esa es la realidad territorial. Ningún país en nuestra región crece tanto el crimen organizado sin participación de la DEA. Eso tenemos que estarlo absolutamente claro. Y por otro lado, el tema de la incursión del Comando Sur y de tener en este preciso momento desde las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, un portaaviones natural de vuelos militares norteamericanos diarios desde junio del 2019, que fue el acuerdo del entonces presidente Lenín Moreno, es lo que hoy tiene el Ecuador y que en ese marco crece la delincuencia, crece el sicariato, crece el litigio y la lucha de territorio por el tema de la expansión del narco, es decir, se caotiza el Ecuador producto de un Estado ausente, de unas negociaciones con estos bandas criminales, con los gobiernos de turno, de los que Novoa no se escapa porque, insisto, el gran acuerdo del show de enero que escandalizó al Ecuador y al mundo frente a ver incluso un secuestro en vivo en un noticiero, pues entonces ya no se dice absolutamente nada. No caigamos en esa ingenuidad y en ese juego que permanentemente han realizado de que el marketing, el juego de las palabras, la retórica de los medios de comunicación y el que mi importismo de las autoridades de paso nos hagan creer que el Ecuador no ha profundizado su realidad ahora, en estos últimos años, convirtiéndose en lo que ahora lastimosamente es. Y eso es preocupante en el conflicto de relaciones diplomáticas y en la ruptura, porque el Ecuador es el segundo país con mayor número de muertos en la selva del Dairé. La migración ecuatoriana y el paso de ecuatorianos y ecuatorianas por México para ir al norte es escandaloso en el último año. Y ante eso, los únicos que podían precautelar frente a los secuestros, violaciones, etcétera, que significan los pasos ilegales, eran los equipos de auxilio de derechos humanos que tiene el gobierno mexicano y que de una u otra manera también nos preocupa que esos migrantes pues puedan verse afectados de manera inmediata con esta ruptura. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho claramente que México no cambiará su política con los ecuatorianos en territorio mexicano, incluso con el cuerpo diplomático, lo cual es de valorar muchísimo en el escenario internacional, porque lo que Ecuador hizo es declararle la guerra a México y México está respondiendo de una manera absolutamente diferente, pero hay mucho en riesgo, mucho en juego, incluso temas comerciales y económicos. Oye, pues nos acabas de venir a relatar un panorama que me parece lo has transparentado enormemente en cuanto a las acusaciones del ex vicepresidente Glass, en cuanto a la situación que derivó en la incursión violenta en la Embajada de México en Quito y los intereses que atrás hay, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, que tienen al Ecuador pues en una situación verdaderamente precaria. Si me permites nada más, porque tal vez los que nos estén escuchando digan, pero ¿qué interés van a tener en Ecuador si es un país minúsculo? El país tiene menos habitantes que Ciudad de México, es un país de 17 millones de habitantes, pero tiene 3 particularidades. ¿Cuáles son? Ecuador tiene el segundo puerto más importante después de México en el Pacífico. Es un país que sirve de colchón entre 2 productores de cocaína y es un país con economía dolarizada. Eso ha hecho justamente que todo lo que pasa en el último tiempo se pueda expandir de manera tan acelerada, tan rápida y que hoy día el contexto sea tan catastrófico en esas condiciones. Claro, porque ahí muchos nos preguntaríamos qué sucede con los Estados Unidos, que se siente policía del mundo, pero jamás ha ido a dar ayuda humanitaria, le hace entre comillas, a una nación cuya posición geográfica no sea de interés o estratégica y que pues carezca de recursos naturales. Rápidamente, la reacción de Estados Unidos con respecto a esta situación. El presidente López Obrador en una mañanera, que fue el día de ayer, pues los señaló de tibios, por llamarlo de alguna manera. A las poquitas horas ya estaban desde la Casa Blanca, desde la Asesoría de Seguridad Nacional, desde el Consejo de Seguridad Nacional, pronunciándose y reprobando, condenando esta incursión de Ecuador. El que se tardó fue Canadá. Canadá se tardó y bueno, pues
ya finalmente condenó esta acción de Ecuador y señala que fue una clara violación de la Convención de Viena. Tuvieron que salir, ¿eh? Sí, por eso te digo que no es casual que cuando nosotros decimos que tras de esta decisión estaba justamente un acompañamiento del Departamento de Estado, que no creyeron que iba a reventar de la manera en la que reventó, por eso el primer comunicado fue absolutamente tibio, pero el país que en este momento debería estar exigiendo con más radicalidad el cumplimiento de sanciones por estas decisiones es justamente Estados Unidos, porque el símil más cercano que tenemos en denuncias internacionales de la toma de una sede diplomática es la Embajada de Estados Unidos en Teherán cuando un grupo externo, no del gobierno, sino un grupo de estudiantes, se toma la Embajada de Estados Unidos en Teherán y Estados Unidos pide sanciones al Estado de Irán. El Estado de Irán le dijo, pero nosotros no hemos ido, no tenemos nada que ver, no podemos dar respuesta. Le sancionaron al Estado de Irán por pedido de Estados Unidos porque el alegato fue que el gobierno debía proteger la integridad de las sedes diplomáticas basados en los tratamientos internacionales. Entonces, aquí no hay rabos de paja, todo tiene que transparentarse cuando estamos hablando sobre todo de historia y sobre todo del cumplimiento de estos tratados, porque digo, dejarlo con una ventana abierta sería nefasto para cualquier país y cualquier representación de ese país en el mundo. Gabriela Rivadeneira, en verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Qué Juan, gusto un placer. conversar contigo y espero que haya muchas más oportunidades de hacerlo próximamente.